Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Encuentros Cercanos, transmitiendo desde aquí, desde Capilla del Monte, para toda Argentina y para toda la comunidad de habla hispana. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, muy contenta, Fernando, de estar nuevamente en FM Mantra compartiendo con ustedes y gracias por la oportunidad que nos da la radio para salir con estos programas que son para nosotros tan interesantes y que nos motivan siempre a compartir con ustedes estas experiencias de encuentros con ovnis y con seres. Ya estuvimos hablando de la clasificación, ¿no es cierto?, los distintos casos, los distintos tipos de encuentros. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno muy, muy apasionante que está ligado con la visita de estos seres y luego el ingreso a las naves y la interacción con estos supuestos extraterrestres o alienígenas, que son los casos del cuarto tipo. El cuarto tipo que se da no solo también en distintas partes del mundo, como ya vamos a ver, sino también aquí en la Argentina, del cual vamos a ir presentando casos más que interesantes. Como bien decía Claudia, vamos a analizar el tipo de encuentro número 4, encuentros cercanos que a veces la abducción o el trasladar a la víctima a otra nave o sin otro espacio-tiempo, ¿no? Entonces, muy interesante porque esto se disparó más o menos alrededor de la década del 80, aunque hay registros de psiquiatras que han estudiado casos a partir de 1960 en los Estados Unidos. Claro que sí, es realmente un caso impresionante, ¿no es cierto? Si partimos de la base que existen estos seres que vienen de otros mundos, de otros planetas, de otras dimensiones, podríamos decir también, y que interactúan, ya sea en el presente o en el pasado, como vimos los otros días con el Beb Cororoti, y que hay historias realmente que nos llevan hacia atrás en el tiempo, leyendas, mitos, que también ocurren casos muy, muy similares en la actualidad y sobre todo a mediados del siglo pasado, durante el siglo XX, estuvieron en su apogeo diferentes historias y relatos de personas que dicen haber visto seres, estos seres de diferentes características, y que no solamente los vieron, sino que interactuaron, se Claro. comunicaron telepáticamente y fueron invitados o también fueron obligados a subir con ellos a los ovnis. Uno de los patrones comunes en este tipo de experiencias de los abducidos es que generalmente tiende a ser traumática, no es algo consentido, sino que es por imposición, como bien dice Claudia, que lo llevan a una nave o a un espacio-tiempo diferente al cual uno se encuentra, ya sea que esté en estado consciente o que sea las famosas visitas a dormitorio cuando nosotros estamos en un estado de relajación mental, ¿no? Sí, realmente son experiencias traumáticas. Nosotros hemos entrevistado en nuestro canal, conversando con Banshik, a varios de estos protagonistas, ¿no? Los famosos experimentadores, aquellos que dicen haber tenido esta clase de encuentros, el caso del cuarto tipo, y que quedan con secuelas psicológicas, en muchos casos luego continúan un tratamiento, luego de las hipnosis regresivas, y los profesionales, ya sea psicólogos o psiquiatras, van acompañando ese proceso traumático para que la persona pueda incorporarlo como un recuerdo nada más y que no sea tan perturbador, porque sinceramente las historias muchas veces son realmente muy extrañas, muy, digamos, generan en la persona mucho temor, luego quedan también con diferentes traumas o fobias después que ocurren estos eventos. No en todos los casos, ¿no? Por eso hablamos de las abducciones como un caso especial de encuentro cercano, porque hay otras muchas experiencias positivas también. Así es. Claudia nos comentaba que a mediados del siglo pasado, el siglo XX, comenzaron a llevarse registros de estas experiencias de humanos con otras entidades, con alienígenas. Contanos, Claudia, un caso más que interesante y muy renombrado en lo que es el mundo ufológico. Sí, vamos a hacer un repaso así muy general de algunos casos, algunos nombres, como para que ustedes vayan investigando, pero en futuros programas seguramente vamos a volver sobre estos nombres y sobre estas historias porque hay mucho para compartir. Pero bueno, ahora me estoy acordando en 1961, ¿sí? El caso tan famoso de Betty y Barney Hill, este matrimonio estadounidense, ella blanca, él negro, y que bueno, estaban viajando de vacaciones allí por territorio de Canadá y también por Estados Unidos, en ese periodo de vacaciones que se habían tomado,
tienen una experiencia de encuentro cercano del cuarto tipo, esto luego lo van a recordar en hipnosis regresiva, y quedan realmente muy traumados por ese episodio, ¿no? Y bueno, ustedes pueden investigar, pueden googlear el caso de este matrimonio. Es un hito, digamos, o se lo toma como un ejemplo clásico cuando se habla de abducciones. ¿A partir de cuándo, durante el siglo XX, se empieza a hablar de estas experiencias? Bueno, matrimonio, Betty y Barney Hill iban por una carretera y bueno, al parecer ven una luz que era como una estrella. Esto es muy común y muy característico, tal vez muchos de los que nos están viendo y escuchando han tenido una experiencia similar. Ves una estrella y que no es una estrella porque se empieza a mover, se agranda, se achica, sube, baja y va siguiendo al vehículo. Ellos iban por la carretera, como les digo, por territorio de Canadá todavía, ingresando a Estados Unidos. Y la señora Betty dice, eso no es una estrella, se bajan del auto y bueno, empiezan a ver cómo se acerca esa luz, la tienen a muy, muy corta distancia, tal es así que parece que se deslizara sobre la carretera, suspendida en el aire, logran ver a este ovni que tenía forma alargada. De hecho, bueno, ahora estamos viendo los dibujos que ellos mismos hicieron luego en la regresión. Recuerdan cómo era ese artilugio, con ventanillas, alargado, del tipo cigarro, y en las ventanillas, lo más significativo, logran ver seres que ellos van a describir luego que eran pequeños, no eran mayores del 1,50 m, con grandes cabezas alargadas, ojos también oblicuos, grandes, y que se van a empezar a comunicar telepáticamente con ellos. Dicen que les hablan y que les dicen telepáticamente que sigan mirando, que se queden donde están, que no avancen. Todo esto, luego, como les digo, lo van a recordar bajo hipnosis, ¿no? Y bueno, la cuestión es que ellos no van a recordar cuánto tiempo estuvieron viéndolos a estos seres y a esta nave. Luego, al parecer, vuelven a subirse al auto y llegan hasta su casa. No recuerdan bien cómo fue ese viaje de vuelta, pero regresan a la casa, se quedan dormidos y luego van a recordar todo como una especie de sueño, pero no les va a cerrar el horario, no les van a cerrar un montón de cuestiones, lo que en abducción se conoce como el tiempo perdido, Claro. donde el experimentador empieza a hacerse preguntas, a dudar de sí mismo, si lo imaginó, si lo soñó, si realmente lo vivió, en fin. Y todo esto va a terminar, así se los estoy resumiendo mucho, ¿no? En este estudio que se va a hacer de Betty y de Barney Hill. Y bueno, aquí está la controversia. Para algunos son falsos recuerdos que fueron inducidos porque ellos habían estado en contacto con las noticias de Roswell del 47 y que tal vez podía haber influido esto en sus recuerdos. Y hay otro sector de la ufología donde nosotros también adherimos, que pensamos que realmente El tuvieron contacto ese estuvo. evento, el evento estuvo y que fue tan traumático que hubo secciones de esa experiencia que fueron bloqueadas, ¿no? Uno naturalmente las bloquea por el trauma, ¿no? Aparentemente, lo ponemos en potencial, no fue solo la observación, tal vez hayan subido a esa nave, por eso Betty recuerda que eran pequeños. Claro, Si vos los ves desde la ventanilla, ves solo su cabeza, pero ella exactamente. recuerda que eran seres pequeños, delgados, de 1,50 m. Bueno, y que luego van a llegar a la conclusión diferentes investigadores que fueron tomados como para experimentación, como ocurre en la mayoría de los casos de abducción. Este caso icónico de mediados del siglo XX también se está dando, se dio hace un par de años, tengo dos testimonios de gente que no se conocen entre ellos, que han vivido unas experiencias similares en el trayecto que va de Charbonnier a Capilla del Monte. Hay una zona ahí, Ventana, que genera este tipo de contactos. En algún momento lo vamos a estar desarrollando, pero es interesante porque Capilla también nos da esta posibilidad de estudiar, a veces a través de una charla informal, uno empieza a tirar de la punta del ovillo y se encuentra con experiencias increíbles, ¿no? A la luz de la ciencia, digamos, del método racional y científico. Lo cierto es que fue un caso icónico que permitió abrir una nueva forma de contacto, más allá de lo que había desarrollado el doctor Hynek,
y que en la década del 80 también tuvo un nuevo impulso a través de Elliot Bud Hopkins, un escultor, un pintor y estudioso del fenómeno ovni, que se encontró con diferentes casos en esto de la búsqueda de conocimiento de esta experiencia ovni, y en el caso de muy particular de una familia la cual estaba a cargo de Cat Davis, donde esta señora junto con su madre y sus hijos fueron abducidos. Esto dio pie, esta junta con otras historias más, a que en la década del 80, en el 1987, publicara el libro Intrusos, que junto con otro llamado Comunión, bueno, hicieron gran impacto porque se hizo foco en este tema del contacto con alienígenas, ¿no? Con otra realidad inteligente que en la mayoría de los casos no era algo consentido, sino impuesto. Este fue uno de los grandes disparadores para que se desarrollara toda una corriente de investigación en esto del contacto del cuarto tipo, y luego vino nuestro querido doctor John Mack. Claro que va a seguir investigando los casos de encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo. John Mack es también un referente, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría, porque él va a investigar de cerca, de alguna manera desafiando al establishment, ¿no es cierto?, académico, frente a esta realidad ovni, ¿no? Claro, y es muy interesante porque él tiene pliegos para la comunidad científica más que interesantes. Él era un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, era psiquiatra egresado en Harvard, y presentó una serie de estudios en función de qué, de casos que le iban llegando a colegas de él, donde se presentaba esto, el contacto, la aparición con otros seres, sobre todo en el tema de las visitas de dormitorio, donde era un traslado impuesto al ser humano y una serie de investigaciones, ya sea en lo físico, como también en cuanto a las reacciones emocionales que tenía el ser humano ante estímulos que generaban estos alienígenas. Él desarrolla todo un estudio y esto lo lleva a ser cuestionado por la comunidad académica, inclusive se hizo una junta de estudios acerca de todas estas propuestas que él presentó, estas publicaciones, que llevó aproximadamente unos 14 meses, donde lo separan de su cargo como profesor titular, pero luego se llega a la conclusión de que tenía la posibilidad, estaba autorizado para poder hacer esta presentación, estos estudios dentro de la comunidad científica, porque no estaba faltando la verdad. Es decir, las experiencias que contaban las personas abducidas eran realmente así. Muchos cuestionan, igualmente, actualmente también se lo cuestionan, porque utilizaba el método de la hipnosis regresiva, donde uno a lo mejor como hipnotizador puede condicionar las respuestas de la persona que vivió la experiencia. Pero el hecho es que John Mack dejó un legado y puso todo, digamos, como diríamos en Argentina, la carne al asador, es decir, inclusive fue a estudiar al sur de África, en Zimbabue, un encuentro del cuarto tipo en una comunidad de unos estudiantes de primaria, un colegio agrícola en el campo, donde, según el testimonio de estos chiquitos, hay registros, ustedes pueden acceder en YouTube a un documental acerca de la vida de John Mack, donde ellos primero observan una serie de esferas luminosas que están rondando lo que sería el campo de juego de estos niños, de las cuales algunas aterrizan y, según la gran mayoría, cuentan que vieron seres con trajes oscuros, cabezones de color verde su piel y ojos grandes negros, ¿no? Lo mismo que, muy parecido al relato de los Hills. Ahora, en el 2004 fallece el doctor Mack, no pudo continuar con este estudio, al cual muchos adherimos, y con el paso del tiempo, Netflix, no sé si haber sido como yo creo que fue como una cuestión de impacto desde el punto de vista cinematográfico, sacó una serie el año pasado donde cuestionaba por uno de los niños, obviamente esta gente ya tiene 30 y pico de años, por uno de los niños que decía que había sido toda una configuración con otro amigo, cuestionaban los relatos de otros niños
que son los que fueron registrados por Mac y que confirmaban lo que en su momento ellos vivieron, ¿no? Esta experiencia de contacto del cuarto Sí, tipo. hay una controversia como siempre, ¿no es cierto?, con el caso del matrimonio Betty Barney Hill, como muchos otros casos que vamos a analizar, siempre van a estar las dos versiones, los que dicen que mienten, que hay recuerdos falsos, que fueron inducidos a o influenciados culturalmente por el cine, por la literatura, o simplemente para presentar un caso y ser famosos o poner en valor a la comunidad o hacer luego de esto un negocio, ¿no? Hay toda clase de versiones sobre cada uno de los casos. Lo cierto es que el doctor Joan Mac trabajaba con los niños en una de las metodologías que hasta el día de hoy los ufólogos intentamos, ¿no es cierto?, llevar a cabo cuando hablamos con los testigos, con los experimentadores, y que además de escuchar el relato sin interrupciones, sin inducir respuestas en nuestras preguntas, también está la posibilidad de que dibujen. Esto es un material valiosísimo y los niños dibujaron y fueron entrevistados en forma individual por el doctor Mack y todos hacían dibujos muy similares Sí, de los seres y de la nave que vieron en el recreo, en el parque de la escuela. es interesante esto que comenta Claudia porque este registro gráfico que desarrollaron los chicos lo hicieron ante un asistente de John Mack y en forma separada, ¿no? Y todos coinciden más o menos en, eh, en lo que, en el, digamos, el diseño de la nave o del artilugio que vieron, ¿no? De esa ingeniería que vieron. Algunos proponen de que tenían la mente influenciada por las series de televisión, pero el entorno donde vivían era un entorno rural donde no había este contacto tan o esta experiencia de tomar conocimiento de determinada forma de pensamiento con respecto a los alienígenas. Sí. Así que es interesante que lo vean. Es más, les proponemos a ustedes que nos están viendo que si pueden acceder al libro de John Mack, publicado en el 94, Abducidos, hagan sus propias conclusiones, ¿no? Porque la idea es presentar casos, presentar información y que ustedes desarrollen su propio camino investigativo. Sí, quería agregar, Fernando, para hacer la comparación entre una y otra Sí. experiencia. En el caso del matrimonio de Betty y Barney Hill, tienen recuerdos aterradores, van a tener pesadillas durante años y van a sentirse realmente atemorizados, inclusive de volver a salir a la carretera después de ese evento que ni ellos mismos pueden explicar con estos seres y esa nave. En el caso de los niños de Zimbabue en África es totalmente diferente. También fue telepático el contacto porque estos seres bajan del artilugio, se quedan a cierta distancia, menos de 100 metros en muchos casos, y telepáticamente hablan con los niños, pero el mensaje es distinto. Hablan del planeta Tierra, de cuidar al planeta, de hermanarse con la naturaleza, de que esos niños pueden llegar a ser hasta guardianes de alguna manera para las generaciones futuras y en general el recuerdo de los niños va a ser positivo con respecto a estos seres, aunque les queda allí también esa zozobra porque Ante lo muchos niños, desconocido, claro, ¿no? y recordaban los ojos Claro. grandes, esos ojos misteriosos y oscuros que se quedaban fijos en los niños mientras se comunicaban telepáticamente, pero no, en los testimonios que recoge el doctor Max, no hay terror, no hay pánico, sino simplemente describen como un encuentro raro con un amigo especial venido de las estrellas. Otro referente interesante en este tema de las abducciones o el contacto del cuarto tipo es en Europa y en forma, digamos, paralela a John Mack, es el doctor en química, bioquímica, doctor Corrado Malanga. Él trabajó para el CUN, el Centro Ufológico Nacional de Italia, uno de los institutos que se dedica a analizar este fenómeno en Italia. Y dentro de este marco, digamos, del Estado, él lo mandaron a investigar, a hacer trabajos de campo por su profesión de análisis de muestras, de campos de energía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se encontró con un caso, un joven Valerio en la zona de Génova, donde presentaba similitudes, su abducción, con los que manifestaba John Mack del otro lado del Atlántico. Ante esa circunstancia, él empezó a hacer una línea investigativa y se fue dando cuenta que cada vez había más casos acerca de este tipo de contactos con alienígenas. Es muy interesante
ha dejado un legado escrito, su libro se llama Alien Cicatrix, y si gustan también pueden ver en YouTube una película que hace un poco mención a su trabajo, llamada 6 días en la Tierra, que nos cuenta o nos da una visión de con qué seres interactuamos. Claro, sí, Conrado Malanga también bastante cuestionado porque se polariza hacia el lado negativo de los encuentros, por eso presentamos un abanico de posibilidades para que cada uno vaya investigando. Él es de la idea de que en general los encuentros con estos seres son para manipularnos, para experimentación y que el hombre está de alguna manera esclavizado O dentro sujeto, o ¿no? sujeto, ¿no es cierto?, dentro del planeta Tierra a merced de estas visitas y de estos encuentros de dormitorio y las abducciones. Pero bueno, son referentes, cuando se habla de abducciones, hablamos de Hopkins, hablamos de John Mack, hablamos de Malanga, entre otros tantos, ¿no? Porque en nuestro país también hay grandes investigadores del tema. Así es, lo importante es presentarles información para que ustedes puedan hacer su propio camino investigativo, que busquen, de acuerdo a su interés, las mejores respuestas para esta experiencia o esta realidad ovni con la cual la raza humana, nosotros, estamos conviviendo cada vez, digamos, estamos conviviendo día a día y cada vez hay más registros y más testimonios. Claro que sí. En siguientes programas vamos a estar hablando seguramente de un caso emblemático en la República Argentina. En el año 1978, el encuentro cercano del tercer y cuarto tipo por el protagonista, Juan Pérez. Juan Oscar Pérez va a estar presente en nuestro programa. Vamos a traer un extracto de la larga entrevista que le hemos hecho en nuestro canal, que se estrena dentro de poquitos días, y Juan Pérez nos cuenta qué le sucedió cuando era apenas un niño de 12 años. Antes de despedirnos, queremos recordarles a aquellos que en este fin de semana extra large, como se está diciendo, se acercan a la zona de Capilla del Monte, que el día viernes 29 de marzo vamos a hacer un encuentro, un café ufológico en el bar Restó Copérnico, en la calle Corrientes 181, en pleno centro de Capilla del Monte, a las 19 horas. Así que los esperamos para que ustedes puedan estar con nosotros y compartir sus experiencias, nuestras experiencias y aprender entre todos. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar en otro encuentro cercano. Hasta el próximo programa.